Los sensores activaban cada 17 minutos. Siempre 17, siempre el mismo patrón de luces verdes en la torre metálica que se alzaba contra el cielo gris de la montaña. Siempre el mismo zumbido bajo que vibraba contra las paredes de concreto, tan profundo que se sentía más en los huesos que en los oídos. Y los datos, cuando Irene los revisaba en la pantalla polvorienta del panel central, nunca cambiaban. Temperatura, menos 12 grados. Presión atmosférica, 1013 hectopascales. Velocidad del viento, 32 kilómetros por hora. Humedad, 87%. Todos congelados en los mismos números, día tras día, como si la montaña hubiera dejado de respirar hacía años, pero los sensores no lo supieran. O como si supieran algo que Irene no podía entender. Afuera, la nieve caía sin pausa, borrando cualquier rastro de camino, cualquier señal de que existiera un mundo más allá de ese pico aislado. Adentro, Elena contaba los intervalos en voz baja, sentada contra la pared de metal con los ojos cerrados, los labios moviéndose apenas. Marina, ciega desde el accidente que les había arrancado todo, permanecía inmóvil junto a la ventana sellada con paneles oxidados, con la palma de la mano apoyada contra el cristal helado, sintiendo algo que ninguna de ellas podía ver, algo que vibraba, algo que esperaba. 5 meses antes, Irene Calderón había recibido la notificación en un sobre blanco sin remitente, deslizado bajo la puerta de su apartamento, como si alguien hubiera querido dejarlo sin ser visto. Una oferta de trabajo temporal, mantenimiento básico de una estación técnica desactivada en las montañas del norte, 6 meses de contrato, alojamiento incluido para ella y sus 2 hijas. Salario modesto, pero suficiente para cubrir lo que el seguro del accidente ya no alcanzaba. Sin requisitos especiales, sin entrevistas, sin preguntas, solo presencia continua. La carta no explicaba por qué una estación desactivada necesitaba mantenimiento. No mencionaba el aislamiento absoluto ni la imposibilidad de salir durante el invierno. No hablaba de la nieve constante ni del viento que nunca paraba. Pero Irene no hizo preguntas. Hacía 1 año y medio que había dejado de hacerlas. El accidente había ocurrido en una carretera secundaria en plena tarde de agosto, cuando el sol todavía calentaba el asfalto y el cielo era de un azul profundo y limpio. Un camión de carga que cruzó el carril sin advertencia. Un choque frontal a velocidad completa. Su marido, Roberto, murió en el impacto. Los paramédicos dijeron que no había sufrido, que había sido instantáneo. Pero Irene nunca supo si eso era verdad o solo algo que decían para consolar a los que quedaban. Ella había despertado 3 días después en una cama de hospital, con fracturas en las costillas, en el brazo izquierdo, y un dolor sordo que no tenía ubicación precisa, como si todo su cuerpo fuera una herida abierta. Elena, que entonces tenía 13 años, sobrevivió con contusiones severas en el torso y un trauma auditivo que nunca se resolvió del todo. Los médicos dijeron que su sensibilidad al ruido era temporal, que el oído interno se recuperaría con el tiempo. No lo hizo. Los sonidos fuertes le causaban dolor físico. Los ambientes ruidosos la dejaban exhausta. Aprendió a usar auriculares constantemente, a buscar el silencio como otros buscan el aire. Marina, que tenía 8 años en el momento del accidente, perdió la visión por completo. Daño severo en el nervio óptico causado por el impacto, irreversible. Los especialistas dijeron que no había nada que hacer. Marina nunca volvería a ver. Irene recordaba poco del accidente mismo. Solo fragmentos dispersos y confusos, el sonido del metal retorciéndose, el olor a goma quemada, el silencio repentino y abrumador que vino después del estruendo, y luego meses de hospitales,
de formularios interminables, de personas hablando con voces suaves que no decían nada real, que solo repetían frases hechas sobre el tiempo y la recuperación y seguir adelante, como si seguir adelante fuera algo que uno simplemente decidía hacer. Cuando todo terminó, cuando los médicos dijeron que ya no había más tratamientos, cuando las enfermeras dejaron de visitarlas y los trabajadores sociales cerraron los expedientes, Irene regresó a la casa que habían compartido. Pero la casa ya no era la misma. No porque algo hubiera cambiado físicamente. Los muebles seguían en su lugar. Las fotografías seguían colgadas en las paredes. La ropa de Roberto seguía en el armario porque Irene no había tenido fuerzas para sacarla. Pero la casa ya no era un hogar, era un museo de lo que había sido. Roberto ya no estaba, y su ausencia ocupaba cada rincón, cada silencio, cada momento del día. Elena dejó de hablar más de lo necesario. Se encerraba en su habitación con los auriculares puestos, bloqueando el mundo exterior. Marina aprendió a moverse por las habitaciones con las manos extendidas, memorizando distancias, contando pasos, pero nunca dejó de preguntar dónde estaba su padre. Y cada vez que lo hacía, algo se rompía un poco más dentro de Irene. Dejó de trabajar, no podía concentrarse, no podía soportar las miradas de compasión de la gente, las preguntas cuidadosas, el peso invisible de ser la viuda joven con las hijas heridas. El dinero del seguro alcanzaba para vivir, pero no para siempre. Las cuentas se acumulaban, los ahorros se reducían, y entonces llegó la carta. No supo quién la había enviado, no había firma. No había teléfono de contacto, solo una dirección postal a la que debía enviar los documentos firmados si aceptaba. Irene leyó la carta 3 veces. Miró a sus hijas. Elena en su habitación, perdida en música que Irene no podía escuchar. Marina en el sofá, con las manos sobre un libro en braille que nunca terminaba de leer. Y pensó que cualquier lugar era mejor que esta casa llena de fantasmas. Firmó los documentos esa misma noche. Los envió al día siguiente. 2 semanas después, un vehículo negro se detuvo frente a su puerta antes del amanecer. El viaje duró 7 horas. Primero por carretera pavimentada, pasando por pueblos pequeños que todavía dormían en la penumbra del alba. Luego, por caminos de tierra que se internaban entre colinas cubiertas de hierba seca, y finalmente por una ruta estrecha y serpenteante que subía entre pinos cada vez más escasos, hasta que los árboles desaparecieron por completo y solo quedó la roca desnuda y la nieve. El conductor no habló durante todo el trayecto, no se presentó, no preguntó nada, conducía con la vista fija en el camino, las manos firmes sobre el volante, como si este fuera un trabajo más, en una lista larga de trabajos idénticos. Irene no intentó iniciar conversación. Elena miraba por la ventana con los auriculares puestos, bloqueando el ruido constante del motor. Marina dormía recostada contra el hombro de su madre, respirando con suavidad, ajena al paisaje que se volvía cada vez más desolado. Cuando el vehículo se detuvo, ya no había camino visible. Solo nieve compactada y viento que levantaba cortinas blancas contra el cielo gris. A lo lejos, emergiendo de la ladera como una formación geológica antinatural, se alzaba la estación. Una estructura baja y rectangular de concreto gris, con paredes gruesas manchadas por la humedad y el tiempo. Las ventanas eran pequeñas y estaban selladas con paneles de metal oxidado. A un costado, conectada por una pasarela cubierta de hielo, se alzaba una torre metálica de 30 metros de altura, con antenas retorcidas por el viento y sensores que todavía parpadeaban con luces verdes intermitentes. El viento sacudía los cables con un sonido metálico y constante, como campanas rotas. El conductor abrió la puerta trasera del vehículo y dejó las maletas en la nieve.
Le entregó a Irene una llave pesada de hierro y una carpeta de plástico desgastado con instrucciones básicas. Luego regresó al vehículo sin decir palabra, cerró la puerta y se marchó. El motor rugió brevemente antes de perderse entre la niebla y la nieve. El sonido se desvaneció en menos de un minuto y entonces solo quedó el viento. Un viento constante, helado, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Irene miró la estación. Las luces verdes de la torre parpadeaban en un patrón que no parecía tener lógica. Elena se había quitado los auriculares y observaba la estructura con una expresión difícil de leer. Marina extendió la mano hacia su madre. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz suave. «En la montaña», respondió Irene tomando su mano. «Es donde vamos a quedarnos un tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «6 meses». Marina asintió lentamente. No hizo más preguntas. El interior de la estación olía a humedad, a metal oxidado y a aire encerrado durante demasiado tiempo. El suelo era de concreto liso, manchado por filtraciones de agua. Había 3 habitaciones pequeñas a lo largo de un pasillo estrecho, cada una con una cama simple, un armario metálico y una ventana sellada. El baño era funcional pero viejo, con tuberías expuestas y un calentador de agua que zumbaba al encenderse. La cocina estaba equipada con lo básico: una estufa de gas, un refrigerador que hacía un ruido constante, alacenas con provisiones enlatadas y embaladas al vacío. Y luego estaba la sala central. La sala central era más amplia que el resto de la estación. Ocupaba casi la mitad del edificio. Un muro entero estaba cubierto por el panel de control, monitores antiguos de tubo, botones desgastados, interruptores con etiquetas descoloridas y luces indicadoras que parpadeaban sin razón aparente. La mayoría de los monitores estaban apagados, sus pantallas oscuras reflejando vagamente las luces verdes que venían de afuera. Pero en el centro había una pantalla que seguía funcionando, verde pálido, tipografía pixelada, datos meteorológicos actualizándose en tiempo real, o al menos eso parecía. Temperatura -12 grados Celsius, presión atmosférica 1013 hectopascales, velocidad del viento 32 kilómetros por hora, humedad 87%. Irene dejó las maletas en el suelo y abrió la carpeta de instrucciones. La mayoría eran procedimientos básicos de mantenimiento. Verificar el generador una vez por semana. Asegurarse de que las tuberías no se congelaran. Anotar cualquier anomalía en el registro diario que estaba sobre una mesa polvorienta en la esquina. Mantener los pasillos despejados de nieve. No había mención específica de los sensores. No había explicación sobre por qué algunos sistemas seguían activos si la estación estaba oficialmente desactivada. No había número de emergencia, solo una nota al final que decía: en caso de evacuación urgente, usar la radio de banda corta. Frecuencia 14.250 MHz. Esperar respuesta. Esa primera noche, durmieron vestidas. El generador funcionaba y había calefacción, pero el frío era profundo y constante, el tipo de frío que se filtra a través de las paredes y se instala en los huesos. Elena eligió la habitación más pequeña, la que tenía una sola ventana sellada y estaba más alejada de la sala central. Dijo que necesitaba silencio. Irene no discutió. Marina compartió cuarto con su madre. Se acostó en la cama sin quitarse el abrigo y se quedó dormida casi de inmediato, agotada por el viaje. Irene permaneció despierta, escuchaba el viento contra las paredes y debajo del viento, algo más, un zumbido bajo, casi imperceptible, como el ronroneo de un motor distante. Se levantó y caminó hasta la sala central. La pantalla del panel seguía encendida, los mismos datos, sin cambios. Las luces de la torre
parpadeaban afuera, visibles a través de una rendija en el panel metálico que cubría la ventana principal. Irene se quedó allí observando hasta que el frío la obligó a regresar a la cama, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el accidente, el camión cruzando el carril, el rostro de Roberto en el instante antes del impacto. Y luego la oscuridad. El patrón comenzó al tercer día. Irene estaba en la cocina preparando té cuando escuchó el zumbido. No el zumbido constante del generador o del refrigerador. Este era diferente, más profundo, más deliberado. Duró aproximadamente 15 segundos. Luego se detuvo con la misma brusquedad con la que había comenzado. Dejó la taza sobre la encimera y salió a la sala central. Las luces de la torre se habían activado, no todas, solo las del nivel medio. Un patrón de 3 luces verdes que parpadeaban en secuencia, izquierda, centro, derecha. Luego se apagaban, luego volvían a encenderse. Revisó la pantalla. Los datos no habían cambiado. Temperatura, presión, viento, humedad, todo exactamente igual que el día anterior. Elena apareció en la puerta de su habitación. Tenía los auriculares colgando del cuello. ¿Oíste eso?, preguntó. El zumbido. Sí. Elena asintió lentamente. No es continuo. Tiene un ritmo, como un latido. Irene no respondió. No sabía qué decir. Elena se acercó al panel y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared de metal. Cerró los ojos. Esperó. Irene regresó a la cocina, pero no pudo concentrarse en el té. 17 minutos después, el zumbido volvió. Las mismas luces, la misma duración, los mismos datos inmóviles en la pantalla. Elena comenzó a contar los intervalos. Al principio en silencio, luego en voz baja, marcando cada activación con un movimiento casi imperceptible de los labios. 17 minutos, siempre 17. Irene intentó ignorarlo. Se concentró en las tareas que le habían asignado. Verificó el generador, que funcionaba sin problemas. Limpió las tuberías del agua para evitar que se congelaran. Anotó en el registro que todo funcionaba correctamente, pero el patrón no se detenía. Cada 17 minutos, el zumbido, las luces, los datos congelados, como un reloj invisible que marcaba el tiempo de algo que Irene no podía comprender. Marina también lo percibía, aunque de manera distinta. No podía ver las luces, pero sentía las vibraciones. Pasaba horas con la mano apoyada contra la pared de la sala central, esperando. Cuando el zumbido llegaba, cerraba los ojos. Aunque cerrarlos no cambiaba nada para ella, y ladeaba la cabeza, como si escuchara algo más allá del sonido. Irene le preguntó una vez qué sentía. Marina tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Es como si la montaña respirara», dijo finalmente, «pero solo una vez cada tanto, y siempre igual, como si estuviera dormida pero soñando». Los días se convirtieron en una rutina estricta y silenciosa. Irene cocinaba, limpiaba, revisaba los sistemas. Anotaba en el registro que todo funcionaba normalmente, aunque no estaba segura de qué significaba normal en un lugar como este. Elena contaba. Se había traído un cuaderno y marcaba cada activación con una línea vertical. Al final del primer día completo de conteo, había trazado 84 líneas. Marina escuchaba. Se movía por la estación con una precisión creciente, memorizando cada rincón, cada objeto, cada sonido. El viento nunca paraba. La nieve nunca dejaba de caer. La visibilidad era prácticamente nula. No había caminos visibles. No había señal de teléfono móvil. La radio de emergencia en la sala central emitía solo estática, sin importar la frecuencia que Irene intentara. Irene comenzó a revisar el panel con más atención. Pasaba tiempo frente a la pantalla, observando los números que nunca cambiaban. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Variaciones mínimas, anomalías, algún cambio,
por pequeño que fuera, que explicara por qué los sensores seguían activos. Pero los números permanecían idénticos. Menos 12 grados, 1013 hectopascales, 32 kilómetros por hora, 87%. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto exacto de la montaña, como si la estación estuviera atrapada en un bucle invisible del que nadie les había advertido. Una noche, 2 semanas después de su llegada, Irene despertó con el sonido del zumbido más cerca de lo habitual. Era más intenso, más presente, como si viniera de dentro de las paredes en lugar de desde la torre. Se levantó con cuidado para no despertar a Marina y caminó hacia la sala central. Las luces de la torre estaban encendidas, pero esta vez no solo las del nivel medio. Toda la torre brillaba con ese verde pálido y antinatural. Cada sensor, cada antena, todo parpadeaba al unísono. Elena ya estaba allí, de pie frente al panel, descalza, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba la pantalla con una intensidad que Irene no le había visto en meses. Los datos no cambiaron, dijo sin girar la cabeza. Lo sé, pero algo activó todo, toda la torre, al mismo tiempo. Irene se acercó. Revisó los controles del panel. No había interruptores activados, no había comandos ejecutados, no había señales de que alguien hubiera tocado nada. Todo estaba en la misma posición que siempre. Y sin embargo, la torre entera estaba iluminada como si alguien hubiera encendido un faro en medio de la noche. El zumbido se detuvo. Las luces comenzaron a apagarse gradualmente, de arriba hacia abajo, en una secuencia lenta y deliberada, hasta que solo quedó la oscuridad absoluta y el sonido interminable del viento. «Deberíamos irnos», dijo Elena en voz baja. «Esto no está bien». Irene no respondió de inmediato, miró a su hija. Elena tenía la mandíbula tensa, los ojos fijos en la pantalla apagada. Irene sabía que su hija tenía razón, sabía que algo en esta estación no funcionaba como debería. Pero también sabía que no tenían a dónde ir. No tenían dinero suficiente para otro lugar, no tenían un plan alternativo, no tenían nada esperándolas excepto la casa vacía con los recuerdos de Roberto en cada rincón. Y la idea de volver a eso, de enfrentar de nuevo ese vacío insoportable, era peor que quedarse en esta montaña silenciosa y fría, con sus sensores inexplicables y sus datos congelados. «No podemos», dijo finalmente. «Todavía no». Elena no discutió. Asintió una vez, lentamente, y regresó a su habitación. Irene se quedó en la sala central, sentada en la silla frente al panel, observando la pantalla oscura hasta que el frío se volvió insoportable y tuvo que moverse para mantener la circulación. Cuando regresó a su cuarto, Marina estaba despierta, sentada en la cama, con la cabeza ladeada. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada», mintió Irene. «Solo el viento». Marina no dijo nada más, pero Irene supo que no le creía. El patrón continuó. «Cada 17 minutos, sin falta, sin variación». Los sensores activaban, las luces parpadeaban, los datos permanecían inmóviles y lentamente algo comenzó a cambiar en la forma en que las 3 mujeres habitaban ese espacio. No era miedo, no exactamente, era una especie de aceptación tensa, como si hubieran entrado en un acuerdo silencioso con la montaña, con la estación, con lo que fuera que mantenía los sensores activos y los datos congelados en el tiempo. Elena dejó de contar en voz alta, pero seguía haciéndolo. Irene lo notaba en la forma en que su hija movía los labios en silencio, en cómo miraba el reloj cada vez que el intervalo se acercaba. Marina pasaba más tiempo cerca de las paredes, con las manos extendidas palpando las vibraciones que nadie más parecía sentir. Y una noche, mientras Irene la ayudaba a prepararse para dormir, Marina le hizo una pregunta que la hizo detenerse con el cepillo de pelo en la mano. «¿Mamá?
¿Los sensores están midiendo algo que ya pasó o algo que va a pasar? Irene se quedó inmóvil. Miró el rostro sereno de su hija, sus ojos ciegos que miraban hacia adelante sin ver nada, pero que parecían percibir más que los ojos de cualquier otra persona. Marina no esperaba una respuesta, solo había hecho la pregunta en voz alta, como si necesitara escucharla para darle forma. «No lo sé», dijo Irene finalmente. Marina asintió. «Está bien, solo quería saber si tú tampoco lo sabías». Esa noche, Irene no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando el viento, el zumbido regular cada 17 minutos y el crujido ocasional de la estructura bajo la presión acumulada de la nieve. Pensó en Roberto, en el accidente, en la forma en que todo había cambiado en un solo instante, en una fracción de segundo que había redefinido el resto de sus vidas. Pensó en cómo había aceptado esta oferta sin cuestionar nada, porque cuestionar significaba enfrentar la ausencia, el vacío, la incertidumbre que la consumía desde dentro. Y ahora estaban aquí, en esta estación congelada en el tiempo, rodeadas de sensores que medían algo que nunca cambiaba, atrapadas en un patrón que no comprendían. Se levantó y caminó hacia la sala central. La pantalla seguía encendida, como siempre. Temperatura, -12 grados. Presión atmosférica, 1000 pulslo 13 hectopascales. Velocidad del viento, 32 kilómetros por hora. Humedad, 87%. Los mismos números, exactamente los mismos. Irene extendió la mano y tocó la pantalla. El cristal estaba helado. Los números no cambiaron, no parpadearon, no se actualizaron. Afuera las luces de la torre comenzaron a parpadear nuevamente. Verde pálido, secuencia de 3. Nivel medio. El zumbido vibró contra las paredes, contra el suelo, contra todo. Irene miró por la rendija del panel metálico que cubría la ventana. La nieve caía en líneas diagonales, iluminada brevemente por las luces de la torre antes de desaparecer en la oscuridad. No había nada más, solo nieve, solo viento, solo el patrón interminable que se repetía sin explicación. Y entonces, por primera vez desde que llegaron, Irene sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo. Era la certeza silenciosa de que habían entrado en un lugar que no estaba diseñado para ellas. Un lugar donde algo seguía activo, midiendo, registrando, esperando, y que ellas simplemente estaban allí, presentes, observadas por sensores que nunca cambiaban sus lecturas, atrapadas en un ciclo que había comenzado mucho antes de su llegada y que continuaría mucho después de que se fueran. El zumbido se detuvo, las luces se apagaron, la oscuridad regresó, densa y completa. Irene permaneció de pie frente al panel, con la mano todavía sobre la pantalla fría, mientras el viento golpeaba las paredes de concreto con una fuerza que parecía querer arrancar la estación de sus cimientos. Y en algún lugar profundo de la montaña, en algún lugar que ningún mapa señalaba y ninguna persona conocía, algo continuaba su ciclo. Cada 17 minutos, sin falta, sin explicación, sin fin. La nieve comenzó a acumularse contra los paneles metálicos de las ventanas durante la tercera semana. Irene podía escuchar el peso presionando contra el metal, un crujido lento y continuo que se mezclaba con el viento. Cada mañana revisaba las entradas de aire para asegurarse de que no estuvieran bloqueadas. Cada tarde despejaba la nieve de la puerta principal, aunque sabía que para la mañana siguiente estaría cubierta de nuevo. El ciclo era interminable, como todo en la estación. Los sensores seguían activándose cada 17 minutos, sin falta, sin variación. Irene había dejado de intentar encontrarle sentido. Elena seguía contando, aunque ya no usaba el cuaderno.
Lo había llenado completamente con líneas verticales y lo había guardado debajo de su cama. Ahora contaba en silencio, moviendo apenas los labios, marcando cada ciclo con un parpadeo lento. Marina pasaba la mayor parte del día en la sala central, sentada contra la pared de metal, con las manos abiertas sobre el suelo de concreto. Esperaba las vibraciones. Las sentía antes que nadie. Una mañana, Irene intentó usar la radio de emergencia. Giró el dial hasta la frecuencia indicada en las instrucciones, 14.150 MHz. Solo había estática. Probó con otras frecuencias, más estática. Algunas veces, entre el ruido blanco, creía escuchar fragmentos de voz, pero nunca lo suficientemente claros como para entenderlos. Habló al micrófono de todas formas. Aquí, estación meteorológica norte. Necesito confirmar recepción. Cambio. Esperó. Nada. Solo el zumbido constante de la estática. Lo intentó 3 veces más durante esa semana. La respuesta siempre fue la misma. Silencio roto por interferencias que no parecían venir de ninguna parte. El generador comenzó a fallar de forma intermitente al final de la 4ª semana. No se apagaba por completo, pero la corriente eléctrica fluctuaba. Las luces parpadeaban. El refrigerador dejaba de funcionar durante minutos enteros antes de reiniciarse con un chasquido seco. Irene revisó el generador según las instrucciones del manual. Nivel de combustible, correcto. Filtros, limpios. Conexiones, seguras. No había nada visiblemente mal, y sin embargo, las fallas continuaban, siempre breves. Siempre sin patrón aparente, excepto que Elena notó algo. Las luces parpadean entre los ciclos, dijo una noche durante la cena. No durante, entre. Irene dejó de masticar. ¿Qué quieres decir? Los sensores activan cada 17 minutos, pero las fallas eléctricas ocurren entre las activaciones, como si algo estuviera ajustando el tiempo. No tiene sentido, dijo Irene, aunque su voz sonaba menos segura de lo que pretendía. Elena no respondió. Simplemente siguió comiendo, con los ojos fijos en su plato. Marina no hablaba mucho sobre lo que sentía, pero Irene la observaba. Notaba cómo su hija ladeaba la cabeza segundos antes de que el zumbido comenzara, cómo sus dedos se crispaban contra el suelo justo antes de que las luces de la torre se activaran. Una tarde, Irene se sentó junto a ella en la sala central. ¿Cómo sabes cuándo va a pasar?, preguntó con suavidad. Marina no giró la cabeza. Mantuvo la palma de la mano presionada contra el concreto. Siento que algo cambia, dijo después de un largo silencio. Como cuando vas a estornudar. Sabes que va a pasar antes de que pase. ¿Qué es lo que cambia? El aire o la tierra. No sé cómo explicarlo. Es como si todo se tensara un poquito y luego viene el sonido. Irene no supo qué decir. Se quedó allí sentada, con la mano sobre el hombro de su hija, hasta que el zumbido llegó y Marina cerró los ojos, respirando despacio, como si estuviera midiendo algo invisible. Los datos en la pantalla del panel central seguían sin cambiar. Irene los revisaba cada mañana y cada noche. Temperatura, -12 grados. Presión atmosférica, 1013 hectopascales. Velocidad del viento, 32 kilómetros por hora. Humedad, 87%. Idénticos, siempre idénticos. Comenzó a anotar la hora exacta de cada revisión en el registro diario, junto a los números. Buscaba alguna variación mínima que pudiera haber pasado por alto. No encontró ninguna. Era como si la montaña hubiera quedado suspendida en un estado permanente, atrapada en una medición que nunca se actualizaba. Una noche, mientras anotaba los datos, notó algo en el registro anterior. Las anotaciones que supuestamente había hecho la persona que trabajaba allí antes que ella.
Las fechas estaban borrosas, manchadas por la humedad, pero los números eran legibles y eran exactamente iguales. -12 grados, 1013 hectopascales, 32 kilómetros por hora, 87%, página tras página, mes tras mes, los mismos números. Irene pasó las hojas con manos temblorosas. El registro tenía 3 años de antigüedad. 3 años de datos idénticos. Cerró el libro con más fuerza de la necesaria. Las noches se volvieron más difíciles. Irene dormía poco. Cuando lo hacía, soñaba con el accidente, con Roberto, pero en los sueños el camión nunca llegaba a chocar. Se detenía justo antes del impacto, suspendido en el aire, y Roberto la miraba desde el otro lado del parabrisas sin decir nada. Solo miraba, y entonces Irene despertaba con el sonido del zumbido en los oídos, aunque a veces el ciclo no había llegado todavía, como si su cuerpo hubiera aprendido a anticiparlo. Elena comenzó a reaccionar físicamente antes de las activaciones. Irene lo notó primero durante el desayuno. Elena se quedaba inmóvil, con la taza de té a medio camino de sus labios. Y luego, 5 segundos después, el zumbido comenzaba. Al principio Irene pensó que era coincidencia, pero ocurrió demasiadas veces. Elena lo sentía. No sabía cómo, pero lo sentía. Irene le preguntó al respecto una tarde: ¿qué pasa justo antes de que activen los sensores? Elena tardó en responder. Estaba sentada en el sofá de la sala central, con los auriculares alrededor del cuello, mirando hacia la ventana sellada. La luz cambia, dijo finalmente. No la luz de las lámparas. Algo más, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Y hay un sonido, muy bajo, demasiado bajo para escucharlo realmente. Pero lo siento aquí. Presionó una mano contra su pecho, como una vibración debajo de todo lo demás. Antes de que empiece el zumbido, Elena asintió, siempre, unos segundos antes. Irene no dijo nada más. No había nada que decir. Las fallas eléctricas se volvieron más frecuentes. Las luces parpadeaban 3 o 4 veces al día. El calentador de agua dejaba de funcionar por periodos cada vez más largos. Irene revisaba el generador constantemente, pero nunca encontraba nada mal. Todo funcionaba. Y sin embargo, todo fallaba. Como si la estación estuviera luchando contra algo que ella no podía ver. Una noche, la electricidad se cortó por completo. Las luces se apagaron. El zumbido del refrigerador se detuvo. Todo quedó en silencio, excepto el viento. Irene se levantó a oscuras y caminó hacia la sala central, usando las paredes como guía. Encontró una linterna en el cajón del panel de control. La encendió. El haz de luz cortaba la oscuridad de forma errática, proyectando sombras largas y distorsionadas contra las paredes de concreto. Elena apareció en el pasillo. ¿Qué pasó? No lo sé. Voy a revisar el generador. Voy contigo. No, quédate con Marina. Elena no discutió. Regresó a su habitación. Irene se puso el abrigo y salió por la puerta trasera que conducía al cobertizo donde estaba el generador. El viento la golpeó de inmediato, cortante y helado. La nieve le cubría las botas con cada paso. La linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Cuando llegó al cobertizo, el generador estaba funcionando. El motor rugía normalmente. Las conexiones estaban intactas. Irene revisó los cables que iban hacia el edificio principal. Todo parecía estar en orden, y entonces, mientras estaba agachada revisando una de las cajas de fusibles, la electricidad regresó. Las luces del cobertizo se encendieron. El zumbido del generador cambió ligeramente de tono. Irene se quedó inmóvil, con la linterna todavía encendida en la mano, mirando las conexiones que no mostraban ningún problema. Regresó al edificio principal. Elena la esperaba en la sala central. ¿Qué era? No lo sé. El generador estaba funcionando.
Todo estaba funcionando. Entonces, ¿por qué se apagó? Irene no tenía respuesta. Los ciclos continuaban, cada 17 minutos. Pero Irene comenzó a notar algo más, algo que no había visto antes, o quizás no había querido ver. Los ciclos no eran solo sonido y luces, había algo más. Un cambio sutil en el ambiente. La temperatura bajaba ligeramente durante los 15 segundos que duraba el zumbido. No mucho, apenas perceptible, pero estaba allí. Irene lo sintió una noche cuando se quedó de pie frente al panel, esperando el siguiente ciclo. Cuando el zumbido comenzó, el aire se volvió más frío. Su aliento se hizo visible por un instante, y luego, cuando el zumbido se detuvo, la temperatura volvió a lo que era. Comenzó a medir la temperatura con un termómetro analógico que encontró en uno de los cajones. Lo colocó sobre la mesa, frente al panel. Durante el siguiente ciclo, la temperatura bajó de menos 12 grados a menos 14. 2 grados, exactamente 2, y luego regresó. Irene lo anotó en el registro, repitió la medición durante los siguientes 10 ciclos. Cada vez, la misma variación, menos 2 grados durante el zumbido. Regresó a menos 12 cuando se detenía, pero la pantalla del panel seguía mostrando menos 12 grados, sin cambios, como si no registrara lo que realmente estaba ocurriendo. Marina empezó a hablar menos, no de manera repentina, sino gradual. Respondía cuando le preguntaban algo, pero ya no iniciaba conversaciones. Pasaba horas en silencio, sentada en diferentes lugares de la estación, siempre con las manos tocando algo. Una pared, el suelo, la mesa. Irene la observaba con preocupación creciente, pero no sabía qué hacer. No había psicólogo al que llamar. No había médico. No había nadie. Una tarde, Marina le preguntó algo que Irene no esperaba. «Mamá, ¿crees que papá sabía que iba a pasar?» Irene dejó de lavar los platos. Se quedó inmóvil, con las manos en el agua fría. ¿A qué te refieres? ¿Al accidente? ¿Crees que supo, aunque fuera por un segundo, que el camión iba a chocar? Irene cerró los ojos. «No lo sé, Marina. Yo creo que sí», dijo Marina con voz suave. «Creo que hay un momento antes de que las cosas pasen, un momento donde sabes, aunque no puedas hacer nada». Irene no respondió. No confiaba en su voz. Marina se levantó de la silla y caminó hacia su habitación, contando pasos, tocando las paredes, moviéndose por la estación como si pudiera ver cada rincón en su mente. Las semanas pasaban y el mundo exterior dejó de existir. No había señal de radio. No había vehículos, no había cambio en el paisaje, solo nieve, solo viento, solo la estación y su ciclo interminable. Irene intentó salir una vez, solo para ver qué tan lejos podía llegar antes de que la nieve la detuviera. No llegó muy lejos. A 50 metros del edificio, la nieve le llegaba hasta las rodillas. El viento era tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. La visibilidad era nula. Regresó con las manos entumecidas y la certeza de que no había escapatoria. No hasta que la nieve se derritiera, y eso no ocurriría pronto. Elena comenzó a dibujar. No había traído materiales de arte, pero encontró lápices y papel en uno de los armarios. Dibujaba patrones, líneas que se repetían, círculos concéntricos, espirales. Nunca dibujos reconocibles, solo patrones. Irene la encontró una tarde sentada en el suelo de su habitación, rodeada de hojas llenas de líneas idénticas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Elena no levantó la vista, tratando de verlo. «¿Ver qué?». «El patrón. Tiene que haber algo. Algo que explique por qué siempre 17 minutos. ¿Por qué los datos no cambian? ¿Por qué todo es igual?». «No hay nada que ver, Elena. Tiene que haber. Nada es solo porque sí». Irene se arrodilló junto a su hija. Miró los dibujos. Las líneas eran precisas, casi obsesivas, cada una trazada con cuidado meticuloso.
Tocó el hombro de Elena con suavidad. «Necesitas descansar». «No puedo», dijo Elena. «Cada vez que cierro los ojos siento que se acerca, que el siguiente ciclo está por llegar y no puedo apagarlo». Irene no supo qué decir. Recogió algunos de los dibujos y los dejó sobre la cama. Elena siguió trazando líneas sin mirarla. Los sueños de Irene cambiaron. Ya no soñaba con el accidente. Ahora soñaba con la estación. Soñaba que caminaba por los pasillos, pero los pasillos no terminaban. Se extendían infinitamente, con las mismas puertas, las mismas paredes de concreto, las mismas luces parpadeantes, y al final del pasillo siempre había una puerta que no había visto antes, una puerta de metal sin manija. Y cada vez que intentaba abrirla, despertaba con el sonido del zumbido en los oídos. Una noche, el patrón cambió. No dramáticamente, no de forma obvia, pero cambió. El zumbido duró un segundo más de lo habitual. 16 segundos, en lugar de 15. Irene lo cronometró. Lo verificó durante los siguientes 5 ciclos. 16 segundos. Todos. El patrón se había ajustado. Elena lo notó también. «Está cambiando», dijo esa noche durante la cena. «Lo sé. ¿Por qué?» «No lo sé». Marina dejó de comer. «Va a seguir cambiando». Irene miró a sus 2 hijas. No tenía respuestas. No tenía nada que ofrecerles excepto la verdad. «No lo sé». La nieve seguía cayendo. El viento seguía soplando, los sensores seguían activándose, pero ahora había algo diferente. Algo que Irene no podía identificar, pero que sentía como un peso en el pecho. La estación ya no era solo un lugar donde estaban atrapadas, era un lugar que respondía, que ajustaba, que medía algo más que temperatura y viento. Las luces de la torre comenzaron a parpadear en secuencias más largas, ya no solo 3 luces. Ahora eran 5, luego 7. Los patrones se volvían más complejos con cada día que pasaba. Irene las observaba desde la rendija de la ventana, tratando de encontrar alguna lógica, pero no había lógica, o al menos no una que ella pudiera comprender. Marina pasó una noche entera sentada en la sala central, con las manos sobre el suelo, sin moverse. Irene la encontró allí al amanecer, despierta, con los ojos abiertos, mirando hacia adelante, sin ver nada. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose junto a ella. «Siento que está esperando», dijo Marina con voz apenas audible. «¿Qué está esperando?» «No lo sé, pero está esperando algo. Y creo que nosotras somos parte de eso». Irene sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Ayudó a Marina a levantarse y la llevó a su habitación. La arropó en la cama, aunque su hija ya tenía 10 años y no necesitaba que la arroparan. Pero Irene necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo, aunque fuera tan pequeño como asegurarse de que su hija estuviera cómoda. El registro diario se volvió cada vez más escueto. Irene dejó de anotar detalles, solo escribía: sistemas funcionando, datos sin cambios. Una y otra vez, la misma frase, porque ya no había nada más que decir. La estación funcionaba, los datos no cambiaban, y el ciclo continuaba. Una mañana, Irene despertó y supo, sin saber cómo, que algo había cambiado de forma irreversible. No podía señalar qué era exactamente. No había ocurrido nada dramático durante la noche. Los sensores seguían activándose. Las luces seguían parpadeando. El viento seguía soplando, pero había algo diferente en el aire, una especie de densidad, como si el espacio mismo se hubiera vuelto más espeso. Se levantó y caminó hacia la sala central. Elena ya estaba allí, sentada frente al panel, mirando la pantalla con los datos inmóviles. «¿Lo sientes también?», dijo sin girar la cabeza. No era una pregunta. «Sí», respondió Irene. «¿Qué crees que significa?» Irene se sentó junto a su hija. Miró la pantalla.
Los números verdes brillaban en la oscuridad de la sala. -12 grados, 1013 hectopascales, 32 kilómetros por hora, 87%, los mismos números que habían estado allí desde el primer día. Los mismos números que habían estado allí durante años, antes de que ellas llegaran. Creo que significa que ya no estamos solo observando, dijo finalmente. Creo que ahora somos parte de lo que está siendo medido. Elena no respondió. Ninguna de las dos dijo nada más. Se quedaron allí sentadas, lado a lado, esperando el siguiente ciclo. Y cuando llegó, 16 segundos exactos de zumbido profundo y luces verdes parpadeando en patrones cada vez más complejos, ambas sintieron lo mismo. La certeza silenciosa de que la estación había dejado de ser solo un refugio temporal. Se había convertido en algo más, algo que las contenía, algo que las registraba, algo que esperaba. Afuera, la nieve seguía cayendo, el viento seguía soplando, y en algún lugar profundo de la montaña, los sensores seguían midiendo algo que nunca cambiaba, o que cambiaba de formas que ningún instrumento diseñado por humanos podía capturar. El sueño se volvió imposible de separar de la vigilia. Irene ya no sabía con certeza cuándo dormía y cuándo simplemente cerraba los ojos mientras el ciclo continuaba. Los 16 segundos de zumbido penetraban todo, incluso los sueños. Soñaba que estaba despierta en la sala central, mirando el panel. Y luego despertaba en la sala central, mirando el panel. La diferencia se había vuelto imperceptible. Marina dejó de dormir en la cama. Irene la encontraba cada mañana en el suelo de la sala central, acostada sobre el concreto frío, con las manos extendidas a los lados, como si estuviera midiendo algo que solo ella podía sentir. La primera vez, Irene intentó llevarla de regreso a la cama. Marina se resistió. «Necesito estar aquí», dijo con voz firme. «Es más claro aquí». «¿Qué es más claro?» «Lo que viene». Irene no insistió. Dejó que su hija se quedara donde estaba. Le trajo una manta. Marina la aceptó, pero no se movió del suelo. Elena pasaba horas sentada contra la pared del pasillo, exactamente a mitad de camino entre su habitación y la sala central, siempre en el mismo lugar. Irene notó que ese punto específico estaba alineado con una de las vigas de soporte del edificio. La estructura metálica corría verticalmente por dentro de la pared, invisible pero presente. Elena apoyaba la espalda contra ella. Cuando Irene le preguntó por qué se sentaba allí, Elena tardó en responder. «Porque aquí llega primero», dijo finalmente. «¿Qué llega primero?» «La vibración, antes del sonido, antes de las luces. Aquí siento cuando empieza». Irene se arrodilló junto a ella, tocó la pared. No sintió nada inusual, solo concreto frío. ¿Cuánto antes? Elena cerró los ojos concentrándose. 3 segundos, a veces 4. ¿Y luego? Luego viene el zumbido. Pero para entonces ya sé qué va a pasar. Es como escuchar un eco antes del sonido original. Irene se quedó allí, con la mano sobre la pared, esperando el próximo ciclo. Cuando llegó, sintió algo, un temblor casi imperceptible, tan leve que podría haberlo imaginado. Pero Elena había cerrado los ojos 3 segundos antes y sus labios se habían tensado, y entonces el zumbido había comenzado. Los ciclos ya no eran solo cada 17 minutos, seguían ocurriendo con esa regularidad, pero ahora había algo más. Variaciones sutiles que Irene no había notado al principio, pero que ahora eran innegables. Cuando Marina se movía de una habitación a otra, el siguiente ciclo llegaba ligeramente más rápido. Cuando las 3 estaban juntas en la sala central, el zumbido duraba 1 segundo más. Y cuando Irene se quedaba dormida, sin importar la hora, el ciclo se ajustaba para que el zumbido la despertara exactamente cuando estaba a punto de caer en el sueño profundo. No era coincidencia.
Irene llevaba suficiente tiempo en la estación como para reconocer patrones, y esto era un patrón, uno nuevo, uno que respondía. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, se dio cuenta de que estaba moviendo las tazas en sincronía con el ciclo. Colocaba una taza sobre la encimera. 16 segundos después, el zumbido. Colocaba la segunda taza. 16 segundos. Zumbido. No lo estaba haciendo conscientemente. Su cuerpo había aprendido el ritmo. Lo había incorporado. Era como respirar. Como parpadear. Un reflejo. Se detuvo. Dejó la tetera sobre la estufa y observó sus propias manos. Temblaban ligeramente. Esperó, forzándose a romper el patrón. Contó hasta 10, hasta 20. El zumbido llegó de todas formas, pero esta vez pareció más fuerte, más insistente, como si la estación hubiera notado la interrupción. Elena comenzó a moverse por la estación de manera diferente. Ya no caminaba con propósito definido. Sus movimientos eran más lentos, más deliberados, como si estuviera siguiendo líneas invisibles trazadas en el aire. Irene la observaba desde la puerta de su habitación. Elena caminaba por el pasillo. Se detenía exactamente frente a una puerta. Esperaba 3 segundos y luego continuaba. Siempre 3 segundos. Siempre en los mismos puntos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Irene una noche. Elena no se detuvo. Siguió caminando, siguió deteniéndose, siguió esperando. «Estoy donde necesito estar», dijo sin mirarla. «Cuando necesito estar. No entiendo. Yo tampoco. Pero si no lo hago, siento que algo está mal. Como cuando olvidas cerrar una puerta y no puedes dormir hasta que te levantas a verificar. Pero ninguna puerta está abierta. Lo sé. Pero la sensación es la misma. Las puertas empezaron a comportarse de manera extraña, no de forma dramática, no de forma que pudiera ser prueba de nada concreto. Pero Irene lo notaba. Dejaba una puerta abierta al salir de una habitación. Cuando regresaba, estaba cerrada, o viceversa. Al principio pensó que era Elena o Marina, pero ocurría cuando las tres estaban en la misma habitación. Ocurría cuando estaba sola. Las puertas se abrían y se cerraban sin sonido, sin viento, sin explicación. Una noche, Irene decidió hacer una prueba. Cerró la puerta de su habitación y colocó un pequeño trozo de papel entre la puerta y el marco, en la parte inferior, donde no sería visible a menos que uno mirara específicamente. Luego se fue a la sala central. Esperó 3 ciclos. Regresó a su habitación. La puerta estaba abierta. El papel estaba en el suelo, a medio metro de distancia, como si alguien hubiera abierto la puerta con fuerza. Pero no había escuchado nada. No había sentido corriente de aire. Nada. Recogió el papel y lo guardó en su bolsillo. No volvió a hacer pruebas. La temperatura comenzó a variar de formas que no coincidían con ninguna lógica conocida. La sala central estaba más fría que el resto del edificio. Siempre. Incluso cuando el calentador funcionaba a máxima capacidad. Pero las habitaciones individuales tenían temperaturas diferentes entre sí. La de Irene era la más cálida, la de Elena la más fría, la de Marina estaba justo en el medio. Y estas diferencias se mantenían constantes, sin importar lo que Irene hiciera para equilibrarlas. Midió la temperatura con el termómetro analógico en diferentes puntos. En su habitación, -8 grados. En la de Elena, -17. En la de Marina, -12. Exactamente los mismos números que mostraba el panel para la temperatura exterior. Como si cada habitación estuviera calibrada para reflejar un dato específico de los sensores. Marina empezó a anticipar los ciclos con precisión absoluta. Ya no esperaba 3 o 4 segundos antes. Sabía exactamente cuándo iba a ocurrir. Irene la vio una tarde en la sala central. Marina estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados.
De repente, abrió la boca como para hablar, y en ese instante exacto, el zumbido comenzó. No 3 segundos antes, no 2. En el mismo instante, como si hubiera sido ella quien lo iniciara. «¿Cómo lo haces?», preguntó Irene. Marina giró la cabeza en su dirección, aunque no podía verla. «No lo hago yo», dijo. «Solo sé cuándo va a pasar. Es como saber que vas a toser antes de toser. No decides cuándo, solo sabes que viene. Pero es demasiado exacto. Lo sé, pero es lo que siento». Las luces de la torre dejaron de parpadear en secuencias aleatorias. Ahora seguían patrones que Irene reconocía, patrones que había visto en los dibujos de Elena, espirales de luz que se movían de abajo hacia arriba, círculos concéntricos que se expandían y contraían, como si la estación hubiera estado observando los dibujos de Elena y los hubiera incorporado a su comportamiento. Irene encontró los dibujos de Elena dispersos por su habitación. Los recogió y los comparó con las secuencias de luz que veía desde la ventana. Eran idénticos. Cada línea que Elena había trazado coincidía con un movimiento de las luces. Irene dejó los dibujos sobre la cama de su hija y salió sin decir nada. El registro diario se había convertido en algo diferente. Irene ya no escribía «sistemas funcionando», «datos sin cambios». Ahora escribía otras cosas, cosas que no sabía si eran reales o si su mente estaba creando conexiones donde no las había. Ciclo se ajustó cuando M se movió a la sala central. Temperatura en habitación E bajó 2 grados después de 3 ciclos consecutivos. Puerta del baño estaba abierta. No recuerdo haberla dejado así. Releía estas anotaciones cada noche. Buscaba patrones en sus propias palabras y los encontraba. Siempre los encontraba, porque una vez que empezabas a buscar patrones, todo se convertía en uno. Una madrugada, Irene se levantó para ir al baño. No encendió la luz. Conocía el camino. Pero cuando llegó al pasillo, notó que había luz viniendo de la sala central. Una luz tenue, verde. Caminó hacia allí. Las luces del panel estaban encendidas, no todas, solo algunas, y formaban un patrón. Un patrón que guiaba la vista hacia la pantalla central. Irene se acercó. La pantalla mostraba algo diferente. No eran los datos habituales. Era una secuencia de números. Coordenadas, tal vez, o fechas, o algo completamente distinto. Los números cambiaban lentamente, uno a la vez, como si alguien estuviera escribiéndolos. Irene se quedó allí, hipnotizada, observando. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la pantalla volvió a mostrar los datos de siempre. Menos 12 grados. 1. 0,13 hectopascales. 32 kilómetros por hora, 87%. No le contó a sus hijas lo que había visto, no porque creyera que no le creerían, sino porque sabía que sí le creerían, y eso era peor. Elena dejó de dibujar, dejó los lápices sobre la mesa y no volvió a tocarlos. Cuando Irene le preguntó por qué, Elena simplemente dijo, «Ya no necesito hacerlo, ya está todo afuera». Irene entendió a qué se refería. Las 3 empezaron a moverse por la estación de forma coordinada sin planearlo. Irene salía de su habitación. Elena salía de la suya. Marina se levantaba del suelo de la sala central. Las 3 convergían en la cocina al mismo tiempo. Desayunaban en silencio. Regresaban a sus actividades, todo sincronizado, todo fluido. Como una coreografía que ninguna había ensayado, pero todas ejecutaban perfectamente. Irene intentó romper el patrón una mañana. Se quedó en su habitación cuando sabía que debía salir. Esperó. Escuchó los pasos de Elena en el pasillo. Escuchó a Marina levantándose, pero no salió. 5 minutos después, Elena tocó su puerta. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo...» Necesitaba un momento. Elena no dijo nada más,
Pero Irene sintió el peso de su silencio, sintió la interrupción que había causado, como una nota desafinada en una sinfonía. Se levantó y abrió la puerta. Elena la miró con una expresión que Irene no supo interpretar. Luego asintió y se alejó. Irene no volvió a intentar romper el patrón. Los ciclos se volvieron más complejos. Ya no era solo el zumbido y las luces. Ahora había otros elementos. El refrigerador se encendía y apagaba en sincronía con los sensores. Las tuberías vibraban. El viento afuera parecía intensificarse durante los 16 segundos del zumbido y luego calmarse. Todo estaba conectado. Todo respondía. Marina empezó a hablarle a la estación, no en voz alta, solo moviendo los labios. Irene la vio una noche en la sala central, sentada en el suelo, con las manos sobre el concreto, los labios moviéndose en silencio. Cuando Irene le preguntó qué estaba haciendo, Marina abrió los ojos. «Le estoy diciendo que estamos aquí», dijo con naturalidad, «para que sepa que no nos hemos ido». «¿Quién?» «Esto, todo esto, la montaña, la estación, lo que sea que está escuchando». «¿Y crees que te escucha?» Marina sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «Sé que me escucha, porque responde». Irene se sentó junto a ella. ¿Cómo responde? Ajustando, siempre ajustando. Cada vez que hablo, el siguiente ciclo es diferente, no mucho, pero diferente, como si estuviera aprendiendo lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Marina se quedó en silencio por largo rato. Finalmente dijo, «No lo sé, pero creo que esto lo está descubriendo». Las noches dejaron de existir como concepto separado de los días. La oscuridad era constante afuera por la nieve que cubría las ventanas. Adentro las luces funcionaban de manera errática. Se encendían cuando las tres estaban juntas, se apagaban cuando se separaban. Irene dejó de usar los interruptores. No servía de nada. Las luces hacían lo que querían, o lo que la estación quería. Elena comenzó a respirar en sincronía con los ciclos. Irene lo notó durante una cena silenciosa. Elena inhalaba, contaba, exhalaba. 16 segundos después, el zumbido. Inhalaba de nuevo, contaba, exhalaba. Ciclo, una y otra vez. Cuando Irene le señaló lo que estaba haciendo, Elena pareció sorprendida. «No me había dado cuenta», dijo. «Pero ahora que lo mencionas, sí, respiro con el patrón. Es más fácil así. Es como nadar con la corriente en lugar de contra ella. ¿Pero no te molesta? ¿Molestarme?» Elena consideró la pregunta. «No, ya no. Al principio sí, pero ahora es solo como es. Luchar contra eso sería como luchar contra la gravedad. Puedes intentarlo, pero solo te cansas». Irene no supo qué responder. Una madrugada, Irene se levantó y caminó hacia la sala central sin razón aparente. Simplemente supo que necesitaba estar allí. Cuando llegó, Marina ya estaba allí, sentada en el suelo. Elena llegó 30 segundos después. Las tres se quedaron en silencio, esperando. El ciclo llegó, pero esta vez fue diferente. El zumbido duró más. 20 segundos, luego 25. Las luces de la torre se encendieron todas al mismo tiempo. La temperatura bajó 6 grados en un instante. Y entonces algo cambió en el aire, una densidad, una presión, como si el espacio mismo se hubiera comprimido, y luego se detuvo. Todo regresó a la normalidad. El zumbido cesó, las luces se apagaron, la temperatura subió. Pero algo fundamental había cambiado. Irene lo sintió, Elena lo sintió, Marina lo sintió. «Ya no está midiendo», dijo Marina en voz baja. «Ya sabe». Irene miró a su hija. «¿Qué sabe? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo respiramos? ¿Cuándo dormimos? Todo. Ya no necesita medir. Ya nos tiene». Elena asintió lentamente. «Tiene razón. Yo también lo siento. Es como
como cuando alguien te observa durante tanto tiempo que empiezas a moverte de la manera que esperan, sin darte cuenta, sin elegirlo. Solo lo haces. Irene quiso decir que no era verdad. Quiso decir que todavía tenían control, que podían irse cuando quisieran. Pero las palabras no llegaron, porque sabía que no era verdad. No podían irse. La nieve bloqueaba todo. Y aunque pudieran salir físicamente, algo más las retenía. Algo que había crecido con cada ciclo, con cada ajuste, con cada pequeña sincronización. Los días continuaron, o lo que fueran ahora. Tiempo había dejado de ser una medida confiable. Los ciclos eran la única constante, el único reloj que importaba. Irene dejó de escribir en el registro. No había nada nuevo que anotar. Todo era parte del mismo patrón ahora. La estación, ellas. Todo era una sola cosa. Elena pasaba horas con los ojos cerrados, respirando, contando, existiendo dentro del ritmo. Marina permanecía en el suelo de la sala central, con las manos sobre el concreto, sintiendo cada vibración como si fueran palabras en un idioma que solo ella entendía. E Irene se movía por la estación realizando tareas que ya no recordaba haber decidido hacer. Cocinaba cuando el ciclo indicaba que era momento de cocinar. Limpiaba cuando el patrón sugería que era necesario. Dormía cuando su cuerpo ya no podía resistir, aunque el sueño nunca duraba más de un ciclo completo antes de que el zumbido la despertara de nuevo. Una noche, o lo que parecía ser noche porque las tres estaban cansadas al mismo tiempo, se reunieron en la sala central sin haberlo planeado. Se sentaron en el suelo formando un triángulo con el panel de control como punto focal. No hablaron, no había nada que decir, ya sabían lo que cada una estaba pensando, ya sabían lo que cada una sentía. El ciclo llegó. 16 segundos, zumbido profundo, luces verdes en secuencias que reconocían, vibración que subía desde el suelo, y esta vez las tres cerraron los ojos al mismo tiempo, respiraron juntas, sintieron juntas, existieron dentro del patrón juntas. Y cuando el ciclo terminó, cuando el silencio regresó y solo quedó el viento afuera, ninguna abrió los ojos de inmediato, porque ya no había diferencia entre tenerlos abiertos o cerrados. Ya no había diferencia entre estar dormidas o despiertas. Ya no había diferencia entre ellas y la estación. Eran parte de la medición ahora, parte del patrón, parte de lo que fuera que había estado esperando en esta montaña durante años, midiendo el mismo aire, la misma temperatura, la misma presión, hasta que finalmente llegó algo que valía la pena medir de verdad. Irene abrió los ojos, miró a sus hijas. Elena tenía una expresión serena. Marina sonreía ligeramente, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Y en ese momento, Irene comprendió, no con palabras, no con pensamientos, sino con una certeza silenciosa que se instaló en algún lugar profundo de su ser. Ya no estaban esperando a que algo pasara, ya había pasado, habían sido incorporadas, registradas, sincronizadas, y ahora eran parte de algo más grande que ellas mismas, algo que existía en esta montaña, algo que medía, algo que esperaba, algo que finalmente había encontrado lo que necesitaba. El próximo ciclo llegó exactamente cuando Irene supo que llegaría. Y esta vez no sintió inquietud, no sintió miedo, solo sintió el ritmo, el patrón, la certeza de que este era su lugar ahora. No porque lo hubieran elegido, sino porque la elección ya no existía, nunca había existido realmente. Desde el momento en que cruzaron la puerta de esta estación, el patrón había comenzado, y ahora, finalmente, estaba completo. Irene despertó sin recordar haberse quedado dormida. Estaba sentada en la silla frente al panel de control, con las manos sobre el regazo, mirando la pantalla verde. Los datos seguían allí, -12 grados.
1013 hectopascales, 32 kilómetros por hora, 87%. Intentó recordar cuánto tiempo llevaba sentada allí. No pudo. Intentó recordar qué había estado haciendo antes. Tampoco pudo. Solo había el ahora, el ciclo, la pantalla. Elena estaba en el pasillo, de pie contra la pared de soporte metálico. Sus ojos estaban cerrados, pero Irene sabía que no dormía. Respiraba, inhalaba, contenía, exhalaba. 16 segundos exactos. El zumbido llegó. Elena no se movió, no reaccionó, solo siguió respirando, como si el sonido fuera parte natural de su cuerpo, como el latido de su corazón. Marina permanecía en el suelo de la sala central, siempre en el suelo ahora. Irene ya no le traía mantas, Marina no las usaba. No parecía sentir el frío, o quizás lo sentía, pero ya no importaba. Tenía las manos extendidas sobre el concreto, los dedos separados, como raíces que se hundían en la tierra. El día anterior, o lo que Irene creía que había sido el día anterior, había intentado preparar el desayuno a una hora diferente. Había decidido conscientemente romper la rutina. Esperar, hacer algo fuera del patrón. Se había quedado en su habitación, contando los ciclos, resistiendo el impulso de levantarse. 1, 2, 3 ciclos completos, y entonces, sin recordar haberse movido, estaba en la cocina. Las tazas estaban sobre la encimera. El agua hervía. Elena y Marina estaban sentadas a la mesa, esperando, como siempre, como debía ser. Irene había mirado sus propias manos. No recordaba haber caminado hasta la cocina, no recordaba haber puesto el agua a hervir, pero allí estaba. Y sus hijas la miraban con esa expresión serena que ya no cuestionaba nada. Los ciclos controlaban todo ahora. Irene lo sabía aunque no pudiera explicarlo. Su cuerpo se movía con ellos. Comía cuando el patrón indicaba hambre. Dormía cuando el patrón permitía descanso. Caminaba por los pasillos siguiendo rutas que no recordaba haber elegido, pero que sus pies conocían perfectamente. Una tarde, mientras lavaba los platos, notó que sus manos se movían en sincronía exacta con el zumbido. Sumergía un plato en el agua. 16 segundos. Zumbido. Lo enjuagaba. 16 segundos. Zumbido. Lo colocaba en el escurridor. Ciclo. No estaba contando, no estaba pensando, simplemente ocurría, como si sus manos supieran algo que su mente todavía intentaba negar. Los recuerdos se volvieron confusos. Irene intentaba recordar la casa donde habían vivido antes, la calle, el nombre de la ciudad. Pero las imágenes no se formaban claramente. Veía fragmentos, una puerta azul, o tal vez verde, una ventana con cortinas o persianas, Roberto sentado en una silla o de pie junto a la ventana. Los detalles se deslizaban entre sus dedos como agua. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, le preguntó a Elena una noche. Elena tardó en responder. No lo sé. ¿Meses? ¿Estás segura? Elena se quedó en silencio. No, no estoy segura. Marina no tenía dudas. Cuando Irene le preguntó lo mismo, su hija respondió con voz clara. El tiempo suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que ya no importe. Las puertas dejaron de necesitar que las abrieran. Irene caminaba hacia una habitación y la puerta ya estaba abierta. Caminaba hacia otra y se cerraba detrás de ella sin que nadie la tocara. Al principio había sentido inquietud. Ahora era solo otro aspecto de cómo funcionaban las cosas, como la gravedad, como el viento. Las luces se encendían antes de que entrara a una habitación. Se apagaban después de que saliera. Irene dejó de usar los interruptores por completo. No servían de nada. La estación decidía cuándo necesitaba luz y cuándo no. Una mañana, Irene encontró la mesa del desayuno ya puesta. 3 tazas, 3 platos, todo dispuesto con precisión geométrica, pero ninguna de ellas había estado en la cocina.
Irene había estado en su habitación. Elena estaba en el pasillo, Marina en la sala central, y sin embargo, allí estaba el desayuno, esperando. Se sentaron y comieron. Ninguna comentó lo ocurrido. Ya no había nada que decir. El cuerpo de Elena comenzó a reaccionar antes de cualquier señal consciente. Irene la observaba. Elena extendía la mano hacia una taza de té 3 segundos antes de que decidiera beberlo. Se levantaba de una silla 5 segundos antes de que pareciera tener razón para hacerlo. Y luego, invariablemente, algo ocurría que justificaba el movimiento. El agua hervía, una puerta se abría, el ciclo llegaba. ¿Lo sientes antes de pensarlo?, le preguntó Irene. Elena asintió lentamente. Es como si mi cuerpo supiera antes que yo, como si hubiera decidido algo y luego me informara. Al revés de cómo debería ser. ¿Y eso te asusta? Elena consideró la pregunta. Ya no sé si me asusta. Es solo como es ahora. Marina dejó de distinguir entre el ciclo y el silencio. Irene se dio cuenta una noche cuando el zumbido llegó, y Marina no reaccionó de ninguna manera, ni siquiera el pequeño parpadeo que solía tener. Nada, como si el sonido y el silencio fueran la misma cosa para ella. ¿No lo escuchas?, preguntó Irene. Lo escucho, respondió Marina, pero también lo escucho cuando no está. Es como escuchar tu propia sangre moviéndose en tus venas. Siempre está ahí, solo que a veces es más fuerte. Irene no supo qué decir. Los lapsos de memoria se hicieron más frecuentes. Irene se encontraba en mitad de una acción sin recordar haberla iniciado. Estaba limpiando el panel de control cuando había empezado. Estaba anotando algo en el registro. ¿Qué estaba anotando? Leía la entrada pero no reconocía su propia letra. Sistema estable. Integración completa. No recordaba haber escrito eso, no recordaba qué significaba, pero allí estaba con su letra, con su tinta. Una tarde, Irene intentó algo simple, algo mínimo, no una fuga, no un acto de rebeldía dramático, solo algo pequeño que le recordara que todavía podía elegir. Decidió quedarse en su habitación durante un ciclo completo, solo uno. Solo sentarse en su cama y no moverse cuando el patrón sugiriera que debía estar en otro lugar. Se sentó, cruzó los brazos, esperó. El primer ciclo llegó. Sintió el impulso de levantarse, lo resistió. El segundo ciclo. El impulso se hizo más fuerte, una tensión en sus músculos, una incomodidad que crecía. El tercer ciclo ya no era impulso, era necesidad física, como contener la respiración, como aguantar las ganas de ir al baño, insoportable. Se levantó, caminó hacia la sala central, se sentó en su lugar habitual frente al panel, la tensión desapareció, la incomodidad se desvaneció. Irene supo, con una claridad terrible, que la elección había sido una ilusión. El sistema ya había decidido, su cuerpo simplemente había obedecido. Los datos en el panel comenzaron a cambiar, no de forma brusca, no de manera que llamara la atención, pero Irene lo notó. La temperatura ya no era menos 12 grados, ahora era menos 11. La presión atmosférica había bajado a 1012 hectopascales. La velocidad del viento era de 31 kilómetros por hora. La humedad, 86%. Cambios mínimos, apenas perceptibles. Pero cambios, al fin. Le mostró la pantalla a Elena. Mira, los datos cambiaron. Elena observó la pantalla sin expresión. Sí, dijo, cambiaron. ¿No te parece importante? Elena la miró con esos ojos que parecían ver más de lo que Irene quería mostrar. ¿Por qué sería importante? Irene no tuvo respuesta. Elena tenía razón. ¿Por qué importaba? Habían pasado semanas, tal vez meses, esperando que los datos cambiaran. Y ahora que lo hacían, no significaba nada, no cambiaba nada, solo era otro aspecto del patrón.
Marina ni siquiera miró la pantalla cuando Irene se lo mencionó. «Ya lo sé», dijo. «Lo sentí cambiar». «¿Cuándo?» «Hace 3 días. ¿O 4? No estoy segura». «¿Y no dijiste nada?» «¿Para qué?» De todas formas, iba a pasar. Los ciclos continuaron, pero algo era diferente. Irene tardó en identificar qué, y entonces se dio cuenta. Los ciclos ya no eran solo cada 17 minutos. Ahora había variaciones. A veces 16 minutos, a veces 18, como si el patrón ya no necesitara ser tan preciso, como si hubiera cumplido su propósito y ahora pudiera relajarse, o como si ya no estuviera midiendo, solo manteniendo. Una noche, el zumbido no llegó. Irene esperó, contó los segundos, 17 minutos, nada, 18, nada. Miró a Elena. Elena no reaccionó. Miró a Marina. Marina tenía los ojos cerrados, respirando normalmente. ¿No lo escucharon?, preguntó Irene. ¿Qué?, dijo Elena. El zumbido. No llegó. Sí llegó, dijo Marina con voz suave. Siempre llega, pero yo no lo escuché. Está bien, dijo Marina. A veces no lo escuchas, pero sigue estando ahí. Irene se quedó inmóvil. Esperó el siguiente ciclo, y cuando llegó, lo escuchó claramente. 16 segundos. Zumbido profundo, luces verdes, vibración, todo normal. Pero ahora tenía la duda. ¿Había llegado el ciclo anterior y ella simplemente no lo había percibido? ¿O realmente no había ocurrido? No había forma de saberlo. No había forma de estar segura. Las semanas pasaron, o lo que fuera que pasaba ahora en lugar de semanas. El concepto de tiempo se había vuelto irrelevante. Solo había ciclos, y entre los ciclos, momentos de espera. Eso era todo. No había futuro, no había pasado. Solo el patrón interminable. Irene intentaba recordar por qué habían venido a la estación. Había sido por dinero, ¿verdad? Por un trabajo. 6 meses. ¿Pero cuánto tiempo llevaban ya? ¿6 meses? ¿Más? ¿Menos? No podía saberlo. El registro diario no ayudaba. Las últimas páginas estaban llenas de anotaciones que no parecían tener sentido. Ciclo 847. Ajuste térmico mínimo. Ciclo 923. Sincronización completa. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había escrito? Parecía su letra, pero no recordaba haberlo escrito. Elena dejó de hablar casi por completo. Cuando Irene le preguntaba algo, respondía con monosílabos o simplemente asentía. Pasaba todo el tiempo en el pasillo, contra la pared de soporte, con los ojos cerrados, respirando. Irene la observaba y veía cómo el pecho de su hija subía y bajaba en perfecta sincronía con el patrón. Inhalación, contención, exhalación, ciclo, una y otra vez, como un metrónomo humano. Marina ya no se movía del suelo de la sala central. Irene le traía comida allí. Le traía agua. Marina comía sin abrir los ojos. Bebía sin levantar la cabeza. Y luego volvía a sus manos sobre el concreto, sintiendo las vibraciones que nunca cesaban. Una madrugada, Irene despertó con la certeza de que algo fundamental había cambiado. Se levantó y caminó hacia la sala central. El panel estaba encendido. La pantalla mostraba datos nuevos, no los datos meteorológicos habituales. Eran números diferentes, secuencias que cambiaban rápidamente. Irene se acercó, intentó leerlos, pero no tenían sentido, o tenían un sentido que ella no podía comprender. Y entonces los números se detuvieron. La pantalla mostró algo que Irene no había visto antes. 3 palabras en tipografía pixelada verde. Registro completo permanente. Irene se quedó inmóvil mirando las palabras. ¿Qué significaban? ¿Registro de qué? ¿Completo cómo? Las palabras parpadearon una vez, 2 veces. Y luego la pantalla volvió a mostrar los datos meteorológicos. Menos 11 grados, 1012 hectopascales, 31 kilómetros por hora, 86%. Irene tocó la pantalla.
El cristal estaba frío, las palabras no regresaron. Se dio la vuelta. Marina estaba despierta, sentada en el suelo, mirando en dirección a Irene, aunque no pudiera verla. «¿Qué pasó?», preguntó Marina. «No lo sé», respondió Irene. La pantalla mostró algo diferente. ¿Qué decía? Irene vaciló. No quería decirlo en voz alta, como si al hacerlo lo hiciera más real. Pero Marina esperaba. Decía, registro completo permanente. Marina asintió lentamente, como si eso tuviera sentido. Como si hubiera estado esperando esa confirmación. Entonces ya terminó, dijo. ¿Qué terminó? Lo que sea que estaba haciendo. Ya no necesita seguir midiendo. Ya tiene lo que necesitaba. ¿Y qué necesitaba? Nosotras. El silencio que siguió fue absoluto. No había viento. No había zumbido. No había nada excepto la respiración de ambas. Y entonces el ciclo llegó. Y el momento se rompió. Y todo volvió a ser como siempre había sido. Los días siguientes fueron idénticos. Irene ya no intentaba contar los ciclos, ya no intentaba recordar qué día era o cuánto tiempo llevaban allí. Solo existía, se movía cuando el patrón requería movimiento, descansaba cuando el patrón permitía descanso, comía, respiraba, existía dentro del ritmo que ahora era indistinguible de su propio cuerpo. Elena permanecía en el pasillo, Marina en el suelo de la sala central. Irene entre ambas, moviéndose de una habitación a otra, realizando tareas que no recordaba haber decidido hacer, pero que sus manos ejecutaban con precisión automática. La radio de emergencia dejó de emitir estática. Irene lo notó una mañana cuando pasó junto a ella. El silencio era completo. Giró el dial. Nada. Probó otras frecuencias. Nada. La radio estaba muerta. O el mundo exterior lo estaba. No había forma de saberlo. No se lo mencionó a sus hijas. Ya no importaba. La nieve seguía cayendo afuera, o al menos Irene asumía que seguía cayendo. No podía ver las ventanas, estaban completamente cubiertas por paneles de hielo. No recordaba cuándo había dejado de ver la nieve. Solo sabía que ahora había blancura sólida donde antes había vidrio. Un día, Irene intentó abrir la puerta principal, solo para ver, solo para recordar que había una afuera. La puerta no se abrió. No porque estuviera bloqueada por nieve, simplemente no se abrió. El picaporte giró, pero la puerta permaneció cerrada, como si estuviera sellada desde el otro lado. Irene tiró con más fuerza. Nada. La puerta era parte de la pared ahora, fija, permanente. No lo intentó de nuevo. Las tres se reunieron en la sala central una noche sin haberlo planeado. Se sentaron en sus lugares habituales. Irene frente al panel. Elena contra la pared del pasillo, visible desde la entrada. Marina en el suelo, con las manos sobre el concreto. No hablaron. No había nada que decir. Simplemente estaban allí, juntas, parte del mismo sistema, del mismo patrón, de la misma existencia reducida a ciclos de 16 segundos y silencios de 16 o 17 o 18 minutos. El zumbido llegó. Las tres cerraron los ojos al mismo tiempo. Las tres respiraron al mismo tiempo. Las tres sintieron la vibración subir desde el suelo, atravesar sus cuerpos y desaparecer en el aire. Y cuando el ciclo terminó, cuando el silencio regresó, Irene abrió los ojos y miró la pantalla. Los datos habían cambiado de nuevo, pero esta vez no eran números meteorológicos, eran otros números. 3 conjuntos de cifras, 3 lecturas separadas. Y entonces comprendió. No estaba midiendo la montaña. Nunca había estado midiendo la montaña. Las estaba midiendo a ellas. Temperatura corporal, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, ondas cerebrales. No lo sabía con certeza, pero lo sabía. Las 3 columnas de números correspondían a las 3 personas, a las 3 presencias en la estación.
al único elemento variable que había entrado en este lugar, diseñado para medir lo invariable. Y ahora que las mediciones estaban completas, ahora que los datos habían sido registrados y procesados y archivados, la estación ya no necesitaba hacer nada excepto mantener, preservar, continuar. Irene miró a sus hijas. Elena tenía los ojos cerrados, respirando. Marina tenía las manos sobre el suelo, sintiendo. Ninguna parecía perturbada, ninguna parecía sorprendida. Era como si lo hubieran sabido desde el principio, como si solo Irene hubiera sido lo suficientemente tonta como para creer que esto era temporal. El siguiente ciclo llegó, y el siguiente, y el siguiente. El patrón continuó como siempre había continuado, como siempre continuaría. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre una montaña que nadie visitaba, sobre una estación que no aparecía en ningún mapa actualizado, sobre un lugar donde 3 mujeres habían llegado buscando refugio temporal y habían encontrado algo completamente distinto. Adentro, los sensores seguían activos, las luces seguían parpadeando, los datos seguían siendo registrados. No los datos de la montaña, los datos de lo que la montaña contenía ahora, permanentemente. Y en la sala central, Irene Calderón se quedó sentada frente al panel de control, mirando los números verdes que subían y bajaban con cada respiración que tomaba, con cada latido de su corazón, con cada pensamiento que cruzaba por su mente. Medida, registrada, archivada, parte del sistema que había venido a mantener y que ahora la mantenía a ella. El ciclo llegó de nuevo. 16 segundos. Zumbido profundo, luces verdes, y esta vez Irene no cerró los ojos, los mantuvo abiertos, mirando la pantalla, mirando los números que eran ella, que eran Elena, que eran Marina, que eran todo lo que quedaba de lo que habían sido alguna vez. Y cuando el zumbido se detuvo, cuando el silencio regresó, Irene supo que nunca terminaría. El contrato había dicho 6 meses, pero los contratos eran documentos humanos. Y esto ya no era humano, era otra cosa, algo que había estado esperando en esta montaña durante años, algo que finalmente había encontrado lo que necesitaba, algo que no dejaría ir. Los sensores activaron de nuevo, el patrón continuó y continuaría siempre. Porque algunos lugares no están hechos para ser habitados temporalmente. Algunos lugares están hechos para contener, para medir, para preservar. Y una vez que entras, una vez que el registro comienza, una vez que tus datos se vuelven parte del sistema, ya no hay salida. Solo hay el ciclo, interminable, invariable, perfecto. Y en algún lugar, en otra montaña, en otra estación olvidada, alguien más acababa de recibir una carta en un sobre blanco sin remitente. Una oferta de trabajo temporal, 6 meses, alojamiento incluido, sin requisitos especiales, solo presencia continua. Y esa persona, cansada, sola, buscando escapar de algo que dolía demasiado para enfrentar, firmaría los documentos, subiría a un vehículo negro, y llegaría a un lugar donde los sensores ya estaban esperando, donde el patrón ya estaba preparado, donde el registro estaba listo para comenzar de nuevo, porque siempre hay alguien que necesita un refugio, y siempre hay lugares que necesitan ser llenados, y cuando ambos se encuentran, cuando el que busca y lo que espera finalmente convergen, entonces el ciclo se completa. Y no hay vuelta atrás, solo hay el zumbido, las luces, los datos que nunca cambian y el tiempo que deja de importar para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste que algo no estaba bien, aunque no supieras decir exactamente qué. En este canal contamos historias que no gritan, no explican y no se olvidan fácilmente. Si quieres seguir entrando en lugares aislados, decisiones silenciosas y amenazas que solo se revelan con el tiempo, suscríbete al canal.
Déjanos un comentario con lo que crees que realmente estaba midiendo esa estación. Y si esta historia te mantuvo atento hasta el final, apóyala con un like. Nos vemos en el próximo refugio.